Comenzaremos el estudio con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte al mundo. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, ¿eh? Bueno, hoy es un día especial, hoy estudiaremos un poco de la clase de filosofía, no me dio tiempo para preparar la clase de ISIS, es un libro también muy bueno, dice exposición clara en forma de preguntas y respuestas de la ética, ciencia y filosofía, para cuyo estudio ha sido fundada la Sociedad Teosófica Aristotélica. Dedicatoria, dedicada por HPV a todos sus discípulos, para que aprendan y puedan enseñar a la vez. Tremenda palabra. Comienza con preguntas y respuestas, dice aquí la número uno. Teosofía y sociedad teosófica. Significación del nombre teosofía entre preguntas. ¿Suelen a menudo considerarse la teosofía y sus doctrinas como una nueva religión? ¿Religar es una religión? No lo es. La teosofía es la ciencia, es ciencia o sabiduría divina, no humana, divina. ¿Cuál es el verdadero significado del término? Saber divino, aquí está en griego, teosofía, es sabiduría de los dioses, como teogonía es la genealogía de los dioses, la genealogía de Dios, como se llama en inglés. La palabra teo en griego significa un dios, uno de los seres divinos, y de ningún modo, entre comillas, el dios cristiano, en el sentido que damos hoy, día a dicho término, un hombre barbudo, fuerte, que está en el trono, tirando rayos. No es por lo tanto la sabiduría de Dios, no conceptos antropomórficos, traducen algunos, sino sabiduría divina. La poseída por los dioses, por los maestros, ¿no? El vocablo cuenta con miles de años de existencia, no es nada nuevo. ¿Cuál es el origen de este nombre? Nos ha sido transmitido por los filósofos alejandrinos, llamados amantes de la verdad, los filaleteos, aletheia la verdad, amante, fila. La palabra compuesta por fila es amante y aletheia, que es la verdad. La verdad está oculta, no es oráculo. Así es. Data el nombre de teosofía del siglo tercero de nuestra era. Los primeros que lo emplearon fueron Amonio Sacas, Sacas era el que cargaba sacos allá en Alejandría, y sus discípulos, que fundaron el sistema teosófico ecléctico. Número uno, una llamada de letra de página dice, alabados también ellos los analogías, como arriba y abajo, como adentro. Según el profesor Alfredo Wilder, que lo comenta bastante, miembro de la Sociedad Teosófica, en su obra Neoplatonismo y Alquimia, los llamaba de este modo a causa de su método para interpretar todas las leyendas sagradas y narraciones, así como los mitos y los misterios, medio de una regla o un principio de analogía y correspondencia. De modo que acontecimientos referidos como habiendo tenido lugar en el mundo externo eran considerados como expresando operaciones y experiencias del alma humana. Un símbolo de esa guerra, ¿no? La batalla del el Mahabharata, el Kukurucheta, la batalla de la Luna, tenemos un símbolo interno de la lucha mental de la mente, que como Atenea, que nació en la mente de Zeus, estamos en el plano mental, en esa lucha interna entre nuestro Dios y nuestro demonio, nuestro ángel. Dice, en el mundo externo era considerado como expresando operaciones y experiencias del alma humana interna. También se los designaba con el nombre de los neoplatónicos, Porfirio, Jámblico, Plotino, aunque se atribuye generalmente la teosofía o sistema ecléctico teosófico al tercer siglo. Si hemos de perder el crédito al historiador Diogenes Laercio, es mucho más antiguo su origen, puesto que atribuía el sistema teosófico, ¿no?, a un sacerdote egipcio llamado Pot Amon. Esto fue la cuna de la ciencia y las artes, de ahí se amamantó Grecia, después vino Roma y así sucesivamente. Después fue Egipto, después fue la India, después Persia, después Babilonia y después llegó a Egipto y después a la Grecia. Bueno, si damos caso a este historiador, Diogenes Laercio, el sistema teosófico lo atribuía a un sacerdote egipcio llamado Por Amón, el gran Amón, Amon-Ra, que vivía en los primeros tiempos de la dinastía Ptolemaica. Ptolomeo fue un general de Alejandro Magno. Cuando murió el rey, el emperador, sus sacerdotes se dividieron el imperio, por lo menos de Egipto, Seleuco, Babilonia, que es, pero después la Irak, que vivió en los tiempos de la dinastía Ptolemaica. El mismo autor nos dice que el nombre es copto,
El nombre Cocto significa el que está consagrado a Amón. Ese es Amón, el que estaba consagrado. Dios de la sabiduría, como hermano, la teosofía es el equivalente a esa Brahma, villa maravillosa, villa, sabiduría, no, es el conocimiento divino. ¿Cuál es el objeto de este sistema? Inculcar ante todo ciertas grandes verdades morales. Hermano, la devoción, es muy importante la ética, no que todo el intelectualismo. Inculcar ante todo ciertas grandes verdades morales en los discípulos y en todos aquellos que eran, entre comillas, amantes. De ahí viene la divisa adoptada por la sociedad teosófica. No hay religión superior a la verdad, más suprema la verdad. Satya Nasti para darnos. No hay religión más elevada que la verdad. Elena pidió permiso allá en la India a una familia de un rajá que lo tenía este mote en su escudo, para usarlo en el número 2 de acá. La teosofía ecléctica comprendía tres partes. Número uno, la creencia en una deidad absoluta, el absoluto, ¿no? Incomprensible, suprema, no nato, como dice el paradigma, o esencia infinita, que es la raíz, una patria, la raíz de la naturaleza entera y de todo cuanto existe, visible e invisible, en ese espacio. Número dos es la creencia en la naturaleza que es eterna, inmortal del hombre, espíritu, ¿no? Que siendo este una radiación del alma universal, o nuestra alma, ¿no? Que es una gota de ese océano o un rayo de ese sol. Porque siendo esta una radiación del alma universal, es de idéntica esencia a la última. Número tres es la teoría, es la obra divina. El tercer objetivo, ¿no? Investigar los poderes ocultos del hombre interno. La teoría o la obra divina, o el acto de producir una obra de los dioses. Teo dioses y o la obra de la teoría. El término es muy antiguo, pero como forma parte del vocabulario de los misterios, era de uso, la creencia mística que purificándose uno mismo, aquí viene la joya, ¿no? La purificación interna es importante, ¿no? Purificación. La creencia que purificándose uno mismo, tanto como los seres incorpóreos, es decir, volviendo a adquirir la propia pureza original, podía el hombre conseguir que los dioses le comunicasen misterios divinos y hasta moverlos a hacerse visibles. En ciertas ocasiones, sea subjetiva o objetivamente. Esto era prácticamente probado por los adeptos. Era el aspecto trascendental, lo que ahora se llama espiritismo. La marea sindical, había fantasmas, apariciones, brujería, mesa por año. Pero habiendo sido este profanado, Elena primero defendió el espiritismo y después lo criticó por los grandes errores que estaban cometiendo. Pero habiendo sido este profanado y mal interpretado por el populacho, llegó a ser considerado como nigromancia, pura, por algunos, y fue prohibido de una manera general. Habiendo por tales malos, era nigromancia, necromancia. Aún se conserva una parodia de la teoría del gran Jámblico en la magia sacerdotal de algunos cabalistas modernos. La teosofía moderna evita y rechaza esas clases de magia y nigromancia, entre comillas, por ser muy peligrosas. La teoría verdadera, divina, requiere una pureza y una santidad de vida casi sobrehumana, pureza y santidad de vida. Pues degenera de otro modo el mediumismo o magia negra. Los discípulos inmediatos de Amonio Sacas, al que llamaban el Teodidactos, fue enseñado por Dios, ¿no? Discípulos como Plotino y su discípulo Porfirio rechazaron al principio la teoría. ¿Están de acuerdo? Pero se reconciliaron al fin con ella por medio de Jámblico, quien escribió una obra con ese objeto titulada de los convenciones Jámblico, ¿no? Bajo el nombre de su propio maestro, un famoso sacerdote egipcio llamado Abamón. Hombre, es ahora misterioso que puso con el nombre de maestro egipcio llamado Abamón. Amonio Sacas era hijo de padres cristianos, disgustado del cristianismo dogmático espiritual. Sería como se había degenerado, ya 100 años después de Cristo.
Disgustado del cristianismo dogmático espiritual desde su infancia, se convirtió en neoplatónico y como Jacobo Ben, el zapatero, ¿no? Que era místico, y otros célebres videntes y místicos, se le atribuye la sabiduría divina revelada en sueños, en sus sueños y en sus visiones. Oigan, los sueños o las visiones. Este fue el motivo por el cual se le llamó el teodidáctico, enseñado por Dios. Decidió reconciliar a todo el sistema religioso, todo reconciliarnos, pues, demostrando su identidad de origen, la religión de la sabiduría, carácter universal, y establecer un credo universal basado, más importante, no en la ética. Sinceramente, tenemos esa hermandad, que es el primer objetivo que es más importante, que apunta al corazón, la hermandad. Segundo, al intelecto, la mente, y el tercero, que es el espíritu, el poder. Tan pura era su vida, este hombre, tan profundo, y saber que varios padres de la Iglesia Católica eran secretos discípulos suyos, a escondidas, o como aquel que fue a buscar a Jesús por la parte trasera. Clemente de Alejandría habla muy alto en su favor. Plotino es el San Juan de Amonio, ¿no? Justo San Juan, ¿no? Este es el discípulo predilecto Plotino. Bueno, saca Plotino, el San Juan de Amonio, también era un hombre universalmente respetado y estimado, cuya instrucción e integridad eran grandísimas. Cuando contaba 39 años de edad, acompañó al emperador romano Gordiano y su ejército a Oriente, al romano, por la India, a fin de ser instruido, me tocaban esta instrucción por los sabios de la Bactriana, de la India. Filósofos. Tuvo una escuela de filosofía en Roma. Su discípulo Porfirio, su discípulo Porfirio, cuyo verdadero nombre era Malek, era un judío, Malek, era un judío helenizado. Reunió todos los escritos de su maestro, Plotino. Porfirio mismo fue un gran autor y dio una interpretación alegórica a algunos trozos de los escritos de Homero, como la idea de la Odisea, era la Biblia en aquella época. El sistema de meditación empleado por los filadelfianos conducía al éxtasis, esa unión, la unión. Sistema parecido al de la práctica india de la yoga. Yoga quiere decir fusión, lo humano con lo divino, como religión es religar lo humano con lo divino. Distintas palabras, pero en esencia el mismo método. La práctica es el yoga, el liberador. Raja Yoga, lo que se sabe acerca de la escuela ecléctica es debido a orígenes, padre de la Iglesia Católica, Longino, Plotino, y cinco demonios que hacen neoplatonismo y alquimia, pues a perder miembro de la largo, el número dos, no hay religión más elevada que la verdad. El mote, el principal objetivo que se proponían los fundadores de la escuela ecléctica filosófica era uno de los tres objetos de su sucesora moderna, la sociedad filosófica. O sea, el de reconciliar bajo un mismo sistema de ética común, lo llevamos con demás, basado en verdades eternas a todas las religiones, sectas y naciones. ¿Cómo podéis demostrarme que no es este un sueño imposible y que todas las religiones del mundo están basadas en una misma y única verdad? Verdad. Teos, su estudio y análisis comparado de nuestro. Estudio y análisis comparado de la religión de la sabiduría, entre universales, como el tronco, tenemos todas las demás, mismo. La religión de la sabiduría de la serpiente era una en la antigüedad. También solo idioma el censar, ese idioma divino. Era una en la antigüedad y la identidad de la filosofía religiosa primitiva nos la prueban las idénticas doctrinas enseñadas a los iniciados durante los misterios. Mayúsculas, los misterios. Institución universalmente difundida en otros tiempos. Los tenían su misterio, los mayas, los incas, los egipcios, los hindúes, todos esos. Institución universalmente difundida en otros tiempos. Todos los cultos antiguos demuestran la existencia de una sola verdad, una sola teosofía anterior a los mismos. La clave se ha explicado, la clave que ha de explicar a uno de ellos, ha de explicarlos a todos. De otro modo, no podría ser la verdadera. Ya sea Wilder, obra, la obra. Pregunta, como aquí otro tema. ¿Cómo procede la sociedad teosófica? ¿Cómo puede proceder? Pregunta, ¿había en tiempos de Amonio antiguas e importantes religiones?
y solo en Egipto y Palestina las sectas eran numerosas. No vemos hoy los católicos, los evangélicos, los protestantes. ¿Cómo pudo reconciliarlas entre sí? Vamos a sacarlo, tantas sectas, Egipto y Palestina. Haciendo lo que nosotros tratamos de hacer ahora. Los neoplatónicos formaban una corporación numerosa, pertenecían a varias filosofías religiosas, como sucede a nuestros en número 3, no llamada, aquí de página 3. El judaísmo se estableció en Alejandría bajo Filadelfia y los maestros helénicos se convirtieron desde entonces en peligrosos rivales del colegio de rabinos de Babilonia. En lucha, los griegos, ¿cuál filosofía era mejor? ¿La de Platón, Aristóteles o la de los judíos? El autor del neoplatonismo, Alfred Wilder, dice con mucha oportunidad: el sistema budista, pedantino y mágico, se expusieron durante aquel periodo al mismo tiempo de las filosofías de Grecia. Se ponían todas. No era extraño que los hombres pensadores opinasen que la lucha de palabras debía cesar, apariencia externa, y considerase imposible extraer de esas varias doctrinas un sistema armónico. Panteno, Atenágoras y Clemente fueron instruidos por completo en la filosofía platónica y comprendieron su unidad esencial con los sistemas orientales. Platón, a la muerte de su maestro, se decepcionó solamente y se fue por la Megara, Lucida, Egipto, sacerdote. Ahora llegó hasta la India. Es el nota número 3, ¿de qué página? Y en aquellos tiempos, bueno, había, así lo que nosotros estamos viendo ahora, los neoplatónicos formaban una corporación numerosa y pertenecían a varias filosofías religiosas, como sucede a nuestros dioses. El judío Aristóbulo afirmaba en aquellos días que la ética de Aristóteles representaba la enseñanza esotérica de la ley de Moisés. Aristóteles era la enseñanza oculta de la ley de Moisés, del Pentateuco. Filón judeo se esforzaba en reconciliar el Pentateuco con la filosofía pitagórica y platónica. Reconciliar. Y Josefo, el judío, probaba que los esenios, sus esenios, también fue terapeuta, también fue budista Jesús, perteneció a esta cofradía de esenios, que habían sido mandados por el gran emperador Asoka de la India, cuando se convirtió a un borracho, un diodo, se convirtió al budista y mandó misioneros hasta Inglaterra. Los monumentos están escritos de esos pilares de estos misioneros que fundaron estas escuelas, los esenios, al río, al borde del río Jordán, donde después escuchó las 4 nobles verdades del Buda, el sufrimiento y el camino autopleno, la liberación en este caso. Josefo probaba que los esenios del Monte Carmelo eran simplemente los copistas y discípulos de los terapeutas egipcios, que fue la raíz, terapeutas egipcios, los que curaban, y eso aprendieron a curar con la. Lo mismo ocurre en nuestros días. Podemos probar el origen de cada religión, así como de cada secta, hasta la más insignificante. Todos tienen un ramalazo. No son las últimas más que las ramas pequeñas nacidas de las mayores, pero unas y otras arrancan del mismo tronco. Mayúscula, la religión de la salud era universal, el culto a la serpiente, en Camboya, el culto a la serpiente. Probar esto mismo fue el objeto de Ammonius Saccas, que intentó conseguir que los gentiles, no judíos, y cristianos, judíos e idólatras paganos abandonasen sus luchas y disputas para acordarse únicamente de que todos estaban en posesión de la misma verdad, oculta bajo aspectos diferentes, y de que eran todos hijos de una madre común. Una madre común. Pero para tomar nota de aquí, Ocheín, hablando de amor, dice, comprendiendo que no solo los filósofos, sino también todas las naciones bárbaras, paganos, estaban de perfecto acuerdo unos con otros respecto a cada punto esencial. Se propuso exponer los principios de todas esas diferentes sectas para demostrar que todas habían nacido de un mismo y único y que tendían todas a un mismo y único fin, el mejoramiento humano, la hermandad. Si el escritor que habla de amonio en la enciclopedia de Edimburgo conoce la materia que trata, describe en este caso a los filósofos modernos
ciencias y sus obras, porque dice, refiriéndose al teodidato, no saca, sea por Dios, adoptó las doctrinas antiguas en Egipto, que eran las de la Biblia, concernientes al universo y a la deidad, palabra, Osiris, Isis, que la deidad, concernientes al universo y la deidad, considerados como constituyendo un gran todo respecto a la eternidad del tiempo, un gran todo respecto a la eternidad del mundo. Estableció también un sistema de disciplina moral, la disciplina, ¿no? Que permitía en general a la gente vivir según las leyes de su país y los preceptos de la naturaleza, pero que exigía a los sabios la exaltación de su espíritu por medio de la contemplación. La contemplación. Dato número 3, y la 4. Probar que esto mismo fue el objeto de Amonio, que intentó conseguir que gentiles y cristianos, judíos, idólatras, paganos, abandonasen sus luchas y disputas para acordarse únicamente de que todos estaban en posesión de la misma verdad, oculta bajo aspectos diferentes, de que todos eran hijos de una madre común. El mismo objeto preside la filosofía hoy en día. Hermano, ¿cuáles son las fuentes que se autorizan a emitir ese juicio respecto a los filósofos de Alejandría? Respuesta, Teos. Un número incalculable de escritores conocidos. Moseín, entre ellos, dice lo siguiente. Dice que Amonio enseñó que la religión de las masas estaba relacionada con la filosofía y que con ella fue corrompiéndose gradualmente. ¿Cómo se va degradando? Corrompiéndose gradualmente y oscureciéndose, no oscureciendo por los conceptos, mentiras y supersticiones puramente. Hay que pagar dinero para entrar al cielo, que hay que pagar dinero para borrar pecados, la inmundicia, para Martín Lutero, la liberación, la reforma, poniendo la contrarreforma para aniquilar. Muchos países que habían liberado de ese demonio, el Vaticano, antes estaban los judíos con esos dogmas, ¿no? Que había que matar animales para limpiar pecado. Que tiene que ver la sangre de un animal humano para limpiar pecado, eso totalmente, eso, cómo se fue corrompiendo todo, ¿no? Y fue haciendo un punto totalmente satánico, que es el de Jehová, esos dogmas. Que con ella fue corrompiéndose gradualmente la verdad y oscureciéndose por los conceptos, mentiras y supersticiones puramente humanas. Que es el Papa, ¿no? Que es infalible. Dicen los jesuitas, le otorgaron que el Papa no se equivoca, que es un Dios maestro. Que por consiguiente era necesario devolverle su pureza original, su pureza pristina, purificándola de esas escorias, como realmente nosotros purificamos y basándola sobre principios filosóficos, no en fe ni en ignorancia, ¿no? Que el objeto del Cristo era establecer y restaurar en su integridad primitiva la sabiduría de los antiguos. El verdadero objeto de Jesús, hermano, los templarios. Restablecer y restaurar en su integridad primitiva la sabiduría de los antiguos. Tú dijiste, tú acá en Tibia, yo estoy en Tibia, más allá de los Himalayas, ultra Himalayas, todo eso. Reducir el dominio de la superstición, ignorancia, superstición, que prevalecía en el universo. Corregir por una parte y por otra exterminar los diferentes errores, erradicarnos, que se habían introducido en las distintas religiones. Esto mismo es también lo que dicen los filósofos modernos. La única diferencia consiste en que mientras hallaba el gran filaleteo Amonio Sacas apoyo y ayuda en su intento en dos padres de la Iglesia Católica, Clemente, Alejandría y Atágoras, en todo también todos los rabinos ilustrados lo apoyaban en la sinagoga, lo apoyaban también, más de verdad que ahora. También en la Academia Platónica y en el bosque de los druidas, mientras enseñaba una doctrina común para todos. Nosotros, en cambio, discípulos y continuadores de ellos, no somos reconocidos totalmente, hermano. A mí lo oculta, Elena, me echan tanta, el informe que hizo Hobson, era sociedades de investigaciones psíquicas, que todo el engaño de los polos fue planificado para degradar a Elena, destruir su reputación. Nosotros, sus discípulos y continuadores, no somos reconocidos, sino por el contrario, como para Celso, ultrajados, vituperados y perseguidos. Así queda demostrado que las gentes eran mucho más tolerantes hace 1500 años, con Amonio, ¿no? En este siglo de las luces.
Esto vale la pena repetirlo, ¿no? Esta parte es muy interesante, ¿no? Esto mismo es también lo que dicen los teólogos modernos. La única diferencia consiste en que mientras hallaba el gran filateo, Amonio saca ayuda, apoyo, ayuda para su intento en dos padres de la iglesia. ¿Quién ayuda a Elena de la católica? Ninguno, hermano, todo lo contrario. Sino que era una bruja, una hechicera. Clemente de Naura, en este caso llegaban Amonio, y también todos los rabinos ilustrados de la sinagoga, hermano, ilustrados. Y también la Academia Platónica apoyaba a Amonio y en el bosque, otros paganos. Mientras enseñaba una doctrina común para todos, Amonio, nosotros, sus discípulos y continuadores, no somos reconocidos, sino por el contrario, ultrajados y perseguidos. Queda demostrado que la gente era mucho más tolerante hace 1.000 años que en este siglo de la misma. No puede encontrarse la causa del apoyo que hay en una iglesia en el hecho de ser amonio cristiano y haber enseñado el cristianismo a pesar de sus herejías. A pesar de sus herejías. De ningún modo había nacido cristiano, pero jamás había aceptado el cristianismo de la iglesia. Dice el doctor Wilder, solo tuvo que exponer sus doctrinas, según las antiguas columnas de Hermes, que tanto Platón como Pitágoras conocieron antes y con ellos construyeron su la columna de Hermes. ¿No? En los masones son de vos y no comes por ahí. Encontrando las mismas ideas en el prólogo del Evangelio de San Juan, que es el más gnóstico, sabio, los Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, dicen lo mismo. Antes había más de 60 evangelios, la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea escogió los primeros hablando de la verdad de Jesús y formó en esa noche por la suerte de San Pedro, dijeron de que los evangelios que estaban en las columnas, los que estaban ahí a pasar la noche, los que quedaban ahí, eso iba a incluir el nuevo canon. Los que estaban caídos, esos ya no iban a entrar. Dice Elena sarcásticamente, hay que ver quién guardó la llave esa noche. Pues, fueron los mismos católicos, pero votaron todos, quedaron tres sinópticos y este San Juan, que es más cabalista. La idea del prólogo de San Juan supuso muy acertadamente que la intención de Jesús, el verdadero Jesús, no el fanatismo, era la de restaurar, otra vez restaurar la gran doctrina de la sabiduría en su integridad primitiva. Jesús, en la parte que le dicen, él es el lucero de la mañana, él es Venus, pero Venus es lucifero. Consideraba él que las narraciones de la Biblia y las historias de los dioses eran solo alegorías explicativas de la verdad o bien fábulas inaceptables. La Biblia, alegoría, la historia de los dioses era solo alegoría explicativa de la verdad, o bien fábulas inaceptables. Que Dios tiene pasiones, que se enoja, que le gusta el olor grato a animal muerto, que tiene perjuicios. Además, según la enciclopedia de Edimburgo, reconocía Amonio que Jesús era un hombre excelente y amigo de Dios, pero declaraba que no se propuso abolir enteramente el culto a los demonios entre los dioses, ¿no? Que su única intención era purificar la religión antigua. La intención de Jesús, la intención de purificar la religión antigua. Bueno, comentarios, puntos de vista, los micrófonos están para ustedes. Aquí entonces, en esta parte que es el comienzo de la clave de la teosofía, vemos cómo Blavatsky eh, viene a demostrar que la teosofía no es nada nuevo, ¿verdad? Es esta sabiduría que siempre ha estado presente. Sin embargo, cada vez que cada personaje la presentaba, con el tiempo obviamente se iba deteriorando, ¿verdad? Y así como se han deteriorado muchas cosas en casi en todas las religiones, en todos, en muchos sistemas, incluso muchos de los brahmanes y de los vedantinos no aceptaban que Blavatsky eh, diera o publicara ciertas cosas que para estos sistemas eran cosas esotéricas, pero obviamente el mensaje de los maestros a través de Blavatsky es que la humanidad había una porción, hay una porción, o había, bueno, todavía hay, ¿no? De la mente humana que está eh,
preparada para aceptar ideas nuevas y para, diríamos, aceptar que la teosofía viene a quitarle todas las vestiduras que se le han puesto a la mayoría de las religiones y las filosofías, como aquí se menciona antiguamente, incluso el cristianismo original no es el cristianismo de ahora, porque el cristianismo original era lo mismo que la teosofía, como a veces compara el Raja Yoga también, que es teosofía. Entonces, la idea de que aquí presenta todos estos personajes, ¿verdad? Sus nombres y sus sistemas, para introducir en este libro que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Pero cómo se empezó a deteriorar y cómo estos seres que trataban de seguir la línea original de la filosofía, también a veces trataban de apagarlos o de oscurecerlos, ¿verdad? Pero vemos aquí que trataban ellos de entonces señalar las fuentes fidedignas y la verdadera interpretación de esta religión sabiduría, ¿no? Que así la menciona algunas veces. Adelante, si alguien más quiere comentar o preguntar, este, qué bueno que nos presentaste la clave de la teosofía. Entonces, de vez en cuando un cambio no hace mal, ¿verdad? Nadie quiere comentar o preguntar, sino entonces para que siga Ernesto con la lectura. Y Bueno, podríamos, perdón. sí, no, no, termina tú. No, está bien, sí. Sí, en esto que está, como son las preguntas y respuestas, aunque aquí hay mucha información, ¿verdad? De lo que se Sí. mencionó anteriormente en la nota del Bhagavad Gita, ¿verdad? El estudio. Si hay alguien que quiera preguntar mientras Ernesto nos lea algo, entonces adelante, levanten la manita o hablen, ¿verdad? Para detenernos. Mira, ahí está la mano de Dulce. Adelante, adelante, Dulce. A mí lo que no me quedó muy claro fue eso de la teurgia. Teurgia, sí. Teurgia es era como la teosofía. Pero bueno, Ernesto, adelante si quiere Ernesto comentar algo de la teurgia. Podemos ver el glosario si gustan. La teoría hermana quiere decir la obra divina. Y se comentó porque había una disputa entre los católicos, Amonosaka, Lotino, que no estaban de acuerdo con ella. Pero después publicó Jámblico, publicó una obra de los misterios. Él narraba cómo se hacía esta obra divina, realmente cómo tener contacto directo con los dioses y comunicaciones. Y se ocupaba, pues, exactamente lo que hemos estudiado, una gran pureza, casi sobrehumana. Y después cuando entró Jámblico, los convenció y después ellos lo aceptaron. Al principio Plutino y Amonio Saca no estaban de acuerdo con la teoría, con la obra divina, ¿no? Que es hacer magia, literalmente, la comunicación con los dioses. Pero después de este Jámblico lo convenció, hermana, y estuvieron de acuerdo con la teoría, obra divina, comunicación con los dioses. Entonces, no sé si te quedó claro, Dulce. Sí, gracias. O sea, en pocas palabras, estos seres tenían comunicación con su ser interno, con su ser superior, que es lo que estamos estudiando y tratando de aprender, tener una comunicación directa. Eso es teurgia. Sí, porque hay un término igual en la religión católica, ¿verdad? Por eso me llamó la atención, pero bueno, está bien, claro. No, en la católica, hermana, casi no hablan de eso, ¿verdad? La teoría. Mm. No sé, ¿en qué parte hablan eso, no? No, 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 me vino la palabra, yo no soy ni siquiera conocedora de las escrituras de la Biblia y eso. No, nunca en mi vida las he leído. Bueno, hermano, no te vamos el cerebro, niña. Ahí, ahí pregunten, hermano, estamos ahí no miro las manos, pero ahí sí la voz la escucho. Puede que sea alguna palabra similar con ellos, porque yo no he visto que usen ese término,
pero déjame leerte lo que Y dice el me glosario. confundí, ¿eh? Igual y me confundí. Sí, mira, así un poco de lo que dice el glosario, ¿verdad? Teurgia o teurgía, bueno, es teurgia, ¿verdad? Porque teurgía suena diferente, como que nos surgía, bueno, es como ya también Ernesto dijo de esto, es una comunicación con y un medio de traer a nosotros, a la Tierra, a los espíritus planetarios y ángeles, los dioses de la luz. Sabemos que son estas jerarquías internas en cada uno de nosotros, son poderes. Solo el conocimiento del significado interno de sus jerarquías y la pureza de vida, que aquí estamos viendo estos seres, pueden conducir a la adquisición de los poderes necesarios para la comunión con ellos, con estos dioses. Para alcanzar un objetivo tan exaltado, el aspirante debe ser absolutamente digno y desinteresado. Entonces, es el estudio de la teosofía en pocas palabras. Gracias, hermano. Sí, Sí, adelante. y mi duda surgió porque en lo que leíste me pareció como que dejaron de practicarlo porque lo empezaron a distorsionar. Exacto. Esa era mi duda más que nada. Dejó de practicarse o ya se hizo de otra manera. Eso fue lo que no me quedó claro. Es lo que acabas de decir, todo se va deteriorando. Sin embargo, siempre quedan los pocos que siguen esos senderos. Ok, O sea, nunca gracias. desaparece, ¿verdad? El vulgo, como sabemos, la mayor parte no se interesa en estas cosas, pero en todos los tiempos siempre ha habido los pocos que mantienen estas ideas vivas. Y ese es el propósito de la teosofía, que nosotros como estudiantes mantengamos las ideas, estas ideas universales, vivas en la mente, así que para cualquier persona que se interesa en indagar y preguntarse, ¿no? Todas las dudas que hay de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el karma, qué es la evolución, qué es la reencarnación, cuando surgen esas preguntas, van a tener acceso porque todos tenemos acceso a la mente universal, ¿verdad? Somos aspectos de la mente universal. Y si entre más de nosotros mantengamos vivas las ideas, más pueden atraer las mentes inquisitivas. Bueno, ahí me detengo. Veamos esto que dice la religión de la sabiduría en todas las edades. Pregunta, puesto que Amonio nunca confió a las escrituras sus ideas, Jesús o Sócrates, ¿cómo podemos cerciorarnos de la verdad respecto a sus doctrinas? Zeus. Ni Buda escribió, ni Pitágoras, ni Confucio, ni Orfeo, ni Sócrates, ni el mismo Jesús dejaron escritos de algunos tras de sí. Sin embargo, también parte de ellos son personajes históricos. Todas sus doctrinas han sobrevivido, la verdad. Los discípulos de Amonio, entre los que se cuentan Orígenes y Irenaeus, escribieron tratados y explicaron su ética. Indudablemente, esta última es tan histórica como los escritos apostólicos, sino más. Además, sus discípulos Orígenes, Plotino y Lonino, que fue consejero de la famosa reina Zenobia, legaron todos sus abundantes datos acerca del sistema filaletero, al menos en la medida que podía ser conocida públicamente su profesión de fe, pues la escuela dividía sus enseñanzas en esotéricas públicas y en esotéricas y privadas. Y eso también, ¿no? Los discípulos le preguntaban, maestro, ¿por qué les hablas en parábolas a ellos, a la gente, a la muchedumbre? Y les dice, ellos tienen oídos y no escuchan, mientras que a ustedes, a los discípulos, no, ha conseguido conocer los misterios de la situación. Pregunta, siendo esotérica, lo que se llama propiamente la religión de la sabiduría, según afirmáis, ¿cómo pudieron ser transmitidos sus dogmas o principios hasta nuestros días? Si eran ocultos, ¿no? La tradición de maestro y discípulo. Respuesta,
La religión de la sabiduría fue siempre una y la misma, siendo la última palabra del conocimiento humano posible, fue cuidadosamente conservada. Existía edades antes de los filósofos alejandrinos, alcanzó a los modernos y sobrevivirá a todas las demás religiones y filosofías. La eterna y perseverada. ¿Por quiénes y en dónde fue conservada? Entre los iniciados de cada nación social, entre los profundos investigadores de la verdad, sus discípulos de aquellas partes del mundo en donde estas materias fueron siempre más apreciadas e investigadas, o barata, el Asia Central y la Persia, eso lo hace. ¿Puede usted darme alguna prueba de su esoterismo? Después, la mejor prueba que podéis tener consiste en el hecho de que cada culto religioso, mejor dicho, filosófico, antiguo, gran filosofía, se convirtieron en religión, comprendía una enseñanza esotérica, privada o secreta, y un culto exotérico público. Además, un hecho bien sabido que los misterios de los antiguos consistían en los mayores, los secretos y los misterios menores, como en las solemnidades famosas llamadas en Grecia las Eleusinas, desde los hierofantes de Samotracia, de la Creta, Samotracia, los hierofantes de Samotracia, los brahmanes iniciados de la India antigua, hasta los rabinos hebreos, judíos, ¿no? Todos por temor a la profanación, no, la profanación, ¿no? Quitaron sus verdaderas creencias. Llamaban los rabinos hebreos a sus series religiosas seculares la mercaba, o el cuerpo exterior, la mercaba. Hay un vínculo interno que consiguió Simón Ben White, el sobar. La mercaba, que es el cuerpo exterior, o el vehículo, la cubierta que oculta al alma, es decir, a su ciencia secreta más elevada. Jamás en la antigüedad divulgó nación alguna, por conducto de sus sacerdotes, sus verdaderos secretos filosóficos a las masas, dando solo a esta la parte exterior de los mismos, dale perla a los cerdos. El budismo del norte, gran vehículo Mahayana, tiene sus vehículos mayores y menores, conocidos bajo el nombre de Mahayana, más el grande ya en el vehículo, gran vehículo el esotérico, y el Hinayana es el pequeño vehículo el público o esotérico. Son dos escuelas distintas. No se les debe censurar por el secreto guardado, pues seguramente a nadie se le ocurriría dar a un pasto, a un rebaño de ovejas, disertaciones científicas eruditas sobre botánica. Por ejemplo, muy cómico, nadie va a dar una conferencia, un maestro, ¿no? a un rebaño de ovejas sobre botánica, las ovejas son animales. Dice, no se debe censurar por el secreto guardado, pues seguramente a nadie se le ocurriría dar en pasto a un rebaño de ovejas disertaciones científicas eruditas sobre la botánica, que es de hierro. Pitágoras denominaba su noxis el conocimiento de las cosas que son. Fundó su escuela pitagórica, Protona, que decía en su frontispicio: si no sabes matemática, música, astronomía y geometría, no vengas acá. Pues Pitágoras determinaba su conocimiento de las cosas que son, en griego estas palabras, y reservaba esos conocimientos solo para sus discípulos, que habían jurado guardar el secreto para aquellos que podían asimilarse ese alimento mental y hallar en él la satisfacción, a los que juramentaba para guardar el secreto y el silencio. Otro silencio. Los alfabetos ocultos y las cifras secretas son el desarrollo de los antiguos escritos didácticos. Los alfabetos ocultos, cuyo secreto estaba antiguamente en poder de los hierogramatistas, los sacerdotes egipcios de los símbolos de ciencia que hablan ahí. No le daban la fórmula bomba atómica a un enemigo, ¿no? Porque la va a fabricar, como pasó en Corea del Norte, Corea del Sur. Según nos dicen sus biógrafos, Antonio Sacas juramentaba a sus discípulos de que no divulgasen sus doctrinas superiores, excepto a aquellos que ya habían sido instruidos en los conocimientos preliminares. Tengo una base, ¿no?
y que también estamos ligados por ese juramento, por profanarnos. Finalmente, no hallamos la misma costumbre en el cristianismo primitivo, los gnósticos, gran, gran poder de Dios, el gran samaritano. Simón el mago, no hallamos los mismos costumbres en el cristianismo primitivo entre los gnósticos y hasta las enseñanzas de Cristo. ¿Acaso no habla él a las masas en parábolas de doble sentido, explicando únicamente a los discípulos sus motivos? A vosotros, y dice, es dado de conocer los misterios del reino de los cielos, pero aquellos de afuera, todas esas cosas se explican en parábolas. Es en Marcos 4, 5. Los esenios de Judea y el monte Carmelo hacían igual distinción, dividiendo sus miembros en neófitos, hermanos y perfectos. Más o menos, ¿no? Tanto los neófitos, el compañero y el maestro, son los tres. Tienen la escala filosófica con 37 grados, por esta de ante la antigua allá en bueno, los 70 grados eran ahí, la escuela filosófica, tienen otro que era el de York, que era de 12 grados, y tienen sus distintos ritos en este caso. Que todas esas cosas se explican en parábolas, los esenios de Judea, del monte Carmelo hacían igual, dividieron sus miembros en neófitos, hermanos y perfectos o nada, así en véase el neoplatonismo y alquimia por Alfred Wheeler. Ejemplos acerca de este particular pueden sacarse de todos los países. Lograron en ese sentido. Pregunta, ¿puede alcanzarse la sabiduría secreta únicamente por el estudio, por intuición, por la pureza? Las enciclopedias definen la teosofía en el sentido parecido a lo que dice el diccionario de Webster, es decir, como una supuesta comunicación con Dios. Y los espíritus superiores, los bienes planetarios, y la adquisición consiguiente del conocimiento sobrehumano, divino, por medios físicos y conocimientos químicos. Esto es exacto. A la pregunta, ¿cierto? El diccionario Webster. No lo creo, Teo, no lo creo. Ni existe un diccionario, lexicógrafo, alguno capaz de aplicarse a sí mismo o explicar a los demás. ¿Cómo puede alcanzarse el conocimiento sobrehumano? Por medio de procedimientos físicos. Si Webster hubiese dicho por medios metafísicos y alquímicos internos de purificación, hubiese sido una definición casi correcta, aproximada a la verdad. Lo que ha escrito es absurdo. Los antiguos teósofos, así como los modernos, sostenían que lo infinito no puede ser conocido por lo finito, es decir, percibido por el yo finito, con el superior, pero que la esencia divina puede ser comunicada al ego espiritual en estado de éxtasis. Difícilmente puede alcanzarse esa función, como sucede con el hipnotismo por procedimientos físicos. ¿Cómo explicáis esto? Plotino definió el verdadero éxtasis como la liberación de la inteligencia de sus conocimientos y su unión e identificación con el infinito. Como expresa, no, como eso es samadhi, es satori, es en Japón, esa unión, la liberación de la inteligencia, la parte intelectual inferior, realmente la liberación de la inteligencia de sus conocimientos finitos inferiores y su unión e identificación con el infinito, la parte espiritual. Esta es la condición más elevada, dice el profesor Alfred Wilker, pero su duración no es permanente, es no es permanente. Y solo hay muy pocos, y solo a muy pocos les da en alcanzar. Tal condición es idéntica al estado que se conoce en la India como el nombre del samadhi. El samadhi, distintos tipos de samadhi. Mega Dharma samadhi. Este último es practicado por los yogis, que lo facilitan físicamente con la mayor abstinencia en la comida y en la bebida. Hacen austeridad, no comen, aguantan hambre, como que Gandhi, cosa de hambre o bebida. O por esfuerzo mental continuo para purificar y elevar la mente. La purificación y elevación. La meditación es silenciosa y no pronunciada. Como lo expresa Platón, es el ardiente anhelo del alma hacia lo divino.
que hay expresión, el ardiente deseo del alma, el anhelo del alma hacia lo divino. No para pedir alguna gracia o favor particular. Otra parte, esa es la frase. No, no hay que orar, hay que exigir, hay que buscar. No para pedir alguna gracia o favor particular, como sucede en la colaboración común, sino por el bien en sí, por el bien supremo, universal, del que somos en la tierra una parte del todo, y de cuya esencia todos procedemos. Así pues, añade Platón, guarda silencio en presencia de los seres divinos, hasta que se disipen las nubes ante tus ojos y te permitan ver con la luz que de ellos emana. No aquello que se te presenta como bueno, sino aquello que es intrínsecamente bueno. Para más profunda de Platón, hermano, en esta parte, vamos a repetir. Como decía Platón, así pues, guarda silencio en presencia de los seres divinos. Está en presencia, guarda silencio. Hasta que se disipen las nubes ante tus ojos, las nubes de ignorancia, y te permitan ver con la luz de que ellos emanan. Son seres radiantes, seres de luz. No aquello que se te presenta como bueno, sino aquello que es intrínsecamente bueno. Número 6, lo siguiente, esto es lo que el ilustrado autor del neoplatonismo, el profesor Alfred Wilder, miembro del profesor, que describe como fotografía espiritual. El alma es la cámara, en la que todos los hechos y acontecimientos futuros, pasados y presentes están fijados. Y la mente llega a tener conciencia de ellos. Más allá de nuestro mundo de límites, todo es un día. Todo es un día solo o un estado. El pasado y el futuro comprendido en el presente, como decía Buda. El eterno presente no existe, es el presente. La muerte es el último de los éxtasis. Que eso, que nacer un éxtasis, morir otro éxtasis, es obligatoriamente los seres humanos para tener un éxtasis en tu vida. Los metafísicos tienen más de dos éxtasis. La muerte es el último éxtasis en la tierra. La muerte en el plano físico y la vida en el plano espiritual. El alma entonces se ve libre de las trabas del cuerpo físico y su parte más noble se une a la naturaleza superior. Esos son los principios, donde va muy claramente. El Kama, participando así de la sabiduría y presencia de los seres superiores. La verdadera teosofía es para los místicos, aquel estado que Apolonio de Tiana escribía, el gran Apolonio. Jesús vino para los pobres y Apolonio vino para los ricos. El escribe Apolonio de Tiana, puedo ver el presente y el futuro como en un claro espejo. No necesita el sabio contemplar los vapores de la tierra, se la pitoniza, cálculo de eso, y la corrupción del aire para prever los acontecimientos. No para eso, nada externo. Los teos o dioses ven lo futuro. Los hombres comunes ven el presente. Los sabios, aquello que va a tener. Cuando dijo en Roma, Dante tuvo un éxtasis y dijo una palabra: algo sucederá y no sucederá. Entonces, en la misma noche estaba el César hablando, elevó su copa al cielo y le cayó un trueno a esa copa. Algo sucederá y no sucederá. Algo pasó, pero no murió. Vivió el César a esa raíz. La teosofía de los sabios, la gente ahí comprendió lo que quiso decir Apolonio. La teosofía de los sabios que habla queda bien expresada en la afirmación: el reino de Dios está en nosotros. La teosofía de los sabios que habla queda bien expresada con esa afirmación: el reino de Dios está en nosotros. Se acaba de tomar una parte, totalmente bueno. No es, por lo tanto, la teosofía un sistema nuevo como creen algunos. Pues, toda la gente ignorante puede considerarla de esta manera. En su ética y enseñanza, sino de nombre, es tan antigua como el mundo. Es secreto, es más antiguo que el mundo. Así como es, entre todos, el sistema más amplio y católico, algo que sea universal. Ernesto, Sí, te interrumpa. además, Sobre la nota sí, que leíste, bueno, lo primero que tuve duda fue en ese estado que mencionaste de éxtasis, ¿no? ajá. ¿Eso equivalente a qué vendría siendo? Son estados de conciencia superior, hermano, que uno por meditaciones, por austeridades, por abstinencia de alimentos o bebidas, va adquiriendo esos actores, esos estados de conciencia superiores.
Eso no se llama uniones, son expansiones de conciencia. Las iniciaciones se expande la conciencia, se hace más grande el intelecto y la espiritualidad del ser humano. Se van destruyendo todos los obstáculos, toda esta ignorancia se va librando y se va poco a poco iluminando la mente hasta que un día se explote o la mente se ilumine, como pasó con Buda, ¿no? Que pasó sentado en aquel árbol más de 40 días, o Jesús en el desierto. Eso, eso es lo que tenía dudas, si se refiere al momento en que llegas a tener tú ese, como un estado de omnisciencia, cuando ya has llegado a un alto grado de conocimiento. ¿Es a eso a lo que se refiere? Exactamente, un alto grado de pureza, hermana, y una de pureza y conocimiento, como tú dices, la práctica. Honra, la verdad, es una práctica. Ok, y luego aquí en la nota 6 habla, el alma es la cámara en la que todos los hechos. Entonces, aquí se refiere al cuerpo astral. Cuando habla del alma, es la cámara en la que todos los hechos y acontecimientos futuros, pasados y presentes están fijados. El alma, ¿verdad? También se aplica a lo que es la mente universal, Mahat, y como todo esto ocurre, ¿no? En los distintos planos de manifestación, uno va examinándolo, decían los registros acá, así con la luz atrás, está esa cámara, con que todos los hechos están aconteciendo y futuro y pasado y presente, están fijados ya en ese Mahat, en ese universo total, en esa totalidad. Nuestra mente, por pureza, se van iluminando poco a poco y vemos el pasado, el presente y el futuro, lo que va a suceder. Comparado con la profecía, como pasa con estos, los que miran el cielo y dan los augures allá en la antigua Roma. Y sí, perdón, y dice, y la mente llega a tener conciencia de ellos. Es cuando ya eres como un adepto, un iniciado. Toda una escalera de gradualidad en ese estado de pureza. No ocupa ser un adepto para tener una visión, sino poco a poco se va purificando, va poco a poco accediendo a este conocimiento espiritual, se va revelando, los ojos le van cayendo ese estado de no ver, pues, de ser ciegos espirituales para ver la verdad y poder ver el futuro en este caso, como han hecho estos grandes profetas que hay en la humanidad. Bueno, ¿Te claro, hermano? sí, gracias. Dice, ¿cómo se explica entonces que haya sido tan desconocida la filosofía en las naciones del hemisferio occidental? Porque fue un libro cerrado para las razas, sin duda alguna, más ocultas y adelantadas, como los británicos, los franceses, los americanos. Respuesta, creemos que antiguamente han existido naciones tan cultas y con seguridad espiritualmente más adelantadas que lo que estamos nosotros. Hay varias razones que motivan esa ignorancia voluntaria. Una de ellas la dio San Pablo a los cultos atenienses, la falta durante largos siglos de verdadero conocimiento espiritual y hasta de interés por eso, debido a una inclinación exagerada a las cosas sensuales, en relación al trabajo que hay hoy en día, ¿no? Que una larga sujeción a la letra muerta del dogma y del ritualismo, no al espíritu religioso. Pero la razón principal consiste en el hecho de haberse conservado siempre secreta la verdadera concepción. Habéis presentado pruebas de existencia del secreto, pero ¿cuál era la causa real del mismo, del secreto? Las causas eran las siguientes. Claramente, la perversidad, los perversos que permiten, la perversidad de la naturaleza del hombre vulgar y su egoísmo, tendiendo siempre a la satisfacción de sus deseos personales. Más pasional, más planta, más cámico. Teniendo siempre la satisfacción de sus deseos personales en detrimento del prójimo. A semejantes seres jamás se les hubiese podido contar secretos divinos. En segundo lugar, terminó su incapacidad para conservar los conocimientos sagrados, puros y divinos, limpios de toda degradación. Esta última fue la causa de la perversión de las verdades y símbolos más sublimes. Fue en la India, con el lindo en el sol, y la transformación gradual de las cosas espirituales en formas antropomórficas. Al ser humano infantil, imaginar que Dios, un gran hombre, lo poderoso, que suena, tiembla la tierra cuando habla, cuando se enoja, ¿no?
En este caso, y la transformación gradual de las cosas espirituales en formas antropomórficas y comunes, en otras palabras, el rebajamiento de la idea divina y de la idolatría. Vale, comentarios finales, que aprecian el estudio esta bien noche, los micrófonos están para ustedes. Antes, si alguien quiere comentar o preguntar, esta última parte que se leyó, ¿verdad? Donde hablaba del sigilo al cual juramentaban, es la misma, es la frase que se encuentra en la Biblia de no darle perlas a los cerdos, ¿verdad? Claro que se oye medio mal, pero, o sea, porque nos pueden dar perlas, pero no las vamos a aprovechar. Eso quiere decir, ¿verdad? En este tiempo, por eso hacían el sigilo, porque no podían decirle estas verdades al vulgo. ¿Ibas a decir algo, Dulce? Adelante. No, precisamente esa era la pregunta que quería hacer. Este, por qué la existencia del secreto, ¿no? Ah, sí, sí. De alguna manera, eh, luego me viene a la cabeza, bueno, pues por eso estamos tan ignorantes todavía, porque el conocimiento era guardado para unos pocos y no se le daba a toda la gente. Pero ahorita estoy entendiendo el por qué no sucedía eso, ¿verdad? Aquí en esta última está la respuesta, esa incógnita que tenía para el final. Bueno, sí, esa era el segundo aspecto. El primero lo dice al principio, ¿verdad? La perversidad de la naturaleza humana y el egoísmo, siempre inclinados a la gratificación personal. Entonces, por eso se podía dar todo eso. Ahora la teosofía se ha dado públicamente porque era tiempo para que el que quiera aprovecharla la puede aprovechar. Y con esto voy a unir lo que anteriormente se dijo al comenzar la segunda parte que leímos, donde ninguno de los sabios más conocidos, ni Cristo ni de Jesús, escribieron nada. Todo lo que se escribía era los seguidores. Y claro, imaginemos todo lo que iba a cambiar, ¿no? No era, porque a veces no eran muy pocos los que escucharon eso, a veces eran 150 años después los que escribieron las cosas. Además que sabemos que en el concilio de Nicea todo se cambió en la Biblia también, ¿verdad? Para propósitos personales. Entonces, la fortuna que tenemos que ahora, en el siglo pasado, estas enseñanzas sí fueron dadas y se escribieron a través de Blavatsky, ¿verdad? Es una fortuna muy grande que con el tiempo puede que mucha gente aproveche y mucha gente incluso la puede distorsionar también, ¿verdad? Pero por eso tenemos las enseñanzas originales de H.P. Blavatsky, ¿verdad? Que estudiamos nosotros para más o menos no ver las cosas de segunda mano, que no tiene nada de mano, pero es mejor ir siempre al original. Entonces, por ende, con mayor razón en la antigüedad se perdía la originalidad de la verdadera sabiduría divina, como dice aquí. En fin, eso era lo que quería solamente comentar. También es interesante ver que los neoplatónicos este, practicaban la regla de la analogía y correspondencia, ¿verdad? El método ecléctico, que se les llamaba así debido a la práctica de interpretar las leyendas y las narraciones sagradas por medio de la regla o del principio de analogía y correspondencia. Esa misma regla es la que se aplica actualmente en la teosofía, ¿verdad? Sí, cierto. Y es muy importante porque dice, comenta Madame Blavatsky en la doctrina secreta, que la analogía es el hilo de Ariadna, dice, algo así, sí, que es el hilo que nos va a llevar a la verdad o a la conclusión correcta o al conocimiento.
Sí, porque la analogía nos da una idea de cómo son las cosas, de la frase como es arriba es abajo, ¿verdad? Macrocosmos, microcosmos. No es siempre exactamente lo mismo, pero si vemos, por ejemplo, cómo nace un planeta o cómo nace un bebé, ¿verdad? Que primero, diríamos, se da la chispa en el vientre. Sí, Y sabemos que el universo es como Akasha es una matriz universal, ¿verdad? Ahí está la analogía y correspondencia que, en este caso, madre-padre, que es un concepto metafísico que, que da la chispa en este caso y forma un y, huevo. y se forma un huevo exactamente en el cual el ser humano empieza a, a prepararse, ¿verdad? En este caso, en el macrocosmos sería el universo, es el hijo, ¿verdad? Antes de nacer está en la matriz y lo surge. Aquí el surgimiento del hijo, en teosofía le llamamos el tercer logos, ¿verdad? Porque el primero y segundo se consideran como padre-madre a veces, el tercero es el hijo y es el universo manifestado. Por ende, el Hijo de Dios en realidad es el universo manifestado Sí, de otro universalmente hablando, ¿verdad? Ahora, personificándolo, sabemos que entonces hay un ser que va a nacer del vientre y el significado que hay de la duración en el vientre para prepararse una vez que sale al, al mundo. sí, Y ahí está la idea del sonido del om, ¿verdad? Porque ¿qué es lo primero que hace el bebé? Es ah, ese om o todo. Entonces, ah, aquí está la analogía de correspondencia con lo finito a lo infinito del om, ¿verdad? El om que es la sí, manifestación de todas las cosas, o el verbo hecho carne en la Biblia. sí, del macro y micro Sí, universo, ¿verdad? exacto, sí. Sí, ¿Nadie más gracias. quiere participar? Si no, para que Ernesto cierre con broche de oro. Hermanos, tremendo estudio esa obra maravillosa, querida Elena Petrovna. Sabemos la siguiente vocación. Ya que Dios nació un lucero, hoy hiperbórea celestial deificada, hoy Tinejea encarnada y negada, Olaza nocturna sublimada, o etérica sárdica agotada, o nova diosa coronada, o acción resplandeciente, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, que el gran Kumara prevalezca, que aquel que sienta uno contigo, que por lo tanto que es uno con todos. Despertar criaturas olímpicas, es hora de volver a la superficie, él volverá, la orden prevalecerá, si hay felicidad, ciencia y amor, un satanato hay por ahí, hasta la próxima, hermanos. Gracias, que pasen buenas noches. Gracias, Gracias, Dios. pues.